Explicación del layout de importación de altas. Iniciamos con el primer campo, base de datos. Este campo es fijo, ya que es el nombre de la base de datos. Número de empleado. El número de empleado no tiene que tener ningún carácter especial y no debe de haber números de empleados repetidos. Código de organización. Este código es proporcionado por la empresa. Este campo está declarado en el catálogo 1 configuración inicial, organización. En este campo se asigna una A para todos los empleados activos. Apellido paterno. Este campo es obligatorio. Si el empleado solo tiene un apellido, entonces capturar aquí ese apellido. Este campo no puede tener ningún carácter especial, no debe de contener números o datos extraños. Apellido materno. Este campo no es obligatorio. Si el empleado solo tiene un apellido, entonces capturar en el campo de apellido paterno. Este campo no puede tener ningún carácter especial, no debe de contener números o datos extraños. Nombres. Este campo es obligatorio. Si el empleado tiene 2 nombres aquí se estarían capturando. Este campo no puede tener ningún carácter especial, no debe de contener números o datos extraños. RFC. Este campo es obligatorio. Validar longitud del RFC tiene que ser de 13 caracteres. Este campo no puede tener ningún carácter especial, no debe de contener números, guiones o datos extraños. Número de seguridad social. Validar número IMSS que sea de 11 dígitos, que no tenga guiones y ningún carácter especial. Clínica IMSS. Este campo no es obligatorio, por lo que si el empleado no tiene ese dato se deja vacío. CORP. En este campo capturamos la clave en CORP de empleado, validar que la CORP tenga 18 caracteres, que no tenga guiones y ningún carácter especial. Género. Aquí se asigna una F para femenino o M para masculino. Estado civil. Aquí se asignan las letras correspondientes. C. Casado. D. Divorciado. O. Otro, desconocido. S. Soltero. U. Unión libre. V. Viudo. Cuenta banco. Aquí se asigna el número de cuenta de banco del empleado. Sin guiones, identificar qué longitud tiene la cuenta del banco que su empresa utiliza. Cuenta vales. Aquí se asigna el número de cuenta de vales de despensa del empleado. Sin guiones, identificar qué longitud tiene la cuenta de vales de su proveedor. Cuenta gasolina. Aquí se asigna el número de cuenta de gasolina del empleado. Sin guiones, identificar qué longitud tiene la cuenta de gasolina de su proveedor. Correo electrónico. Aquí se asigna el correo electrónico del empleado. Título. Aquí ponemos si el empleado cuenta con título o un no si no cuenta con título. Código postal. Aquí se asigna el código postal del empleado, validar que el código postal sea a 5 dígitos. Calle. Solo asignamos la calle sin puntos, comas o ningún carácter especial, solo el nombre de la calle. Número exterior. En este campo solo asignamos el número de la casa, sin ningún carácter especial, solo el número. Número interior. En este campo solo asignamos el número de la casa, sin ningún carácter especial, solo el número. Colonia. En este campo solo asignamos la colonia sin ningún carácter especial, solo el nombre de la colonia. Municipio. En este campo solo asignamos el ID del municipio que se encuentra en el catálogo de municipios adjuntos en el mismo archivo de altas, sin ningún carácter especial, solo el ID del municipio. Estado. En este campo solo asignamos el ID del estado que se encuentra en el catálogo de estados adjuntos en el mismo archivo de altas, sin ningún carácter especial, solo el ID del estados. País. En este campo solo asignamos el nombre del país de origen del empleado, sin ningún carácter especial. Teléfono. En este campo asignamos el número de teléfono del empleado sin guiones, sin ningún carácter especial. Checa tarjeta. En este campo solo asignamos un 0 si el empleado no checa tarjeta o un 1 si el empleado sí checa tarjeta. Letra gafete. En este campo asignamos letra A. Gafete. Este campo lo dejamos vacío. Fecha residencia. En este campo utilizaremos el formato de fecha, mes, día, año, y se llena en caso de que el empleado sea extranjero. Fecha nacimiento. En este campo utilizaremos el formato de fecha, mes, día, año, y se asigna la fecha de nacimiento del empleado.
Multilingüe, en este campo utilizaremos el número 1 si el empleado es bilingüe, o un 0 si no es bilingüe. Pasaporte, en este campo utilizaremos el número 1 si el empleado sí tiene pasaporte, o un 0 si no tiene pasaporte. Idiomas, en este campo asignamos el idioma que el empleado habla. Lugar de matrimonio, en este campo asignamos el lugar de matrimonio del empleado. Lugar de nacimiento, en este campo asignamos el lugar de nacimiento del empleado. Nacionalidad, en este campo asignamos la nacionalidad del empleado en caso de que el empleado sea mexicano, asignamos mexicana. Medio de transporte, en este campo asignamos el ID del medio de transporte del empleado. A. Automóvil. B. Bicicleta. C. Camión. M. Motocicleta. O. Otro. P. A pie. R. Aventón. T. Taxi. Tipo vivienda. En este campo asignamos el ID del tipo vivienda del empleado. CF. Casa familiar. CN. Condominio. CP. Casa propia. CR. Casa rentada. CX. Casa prestada. DP. Departamento propio. DR. Departamento rentado. OT. Otro, desconocido. Estado de nacimiento. En este campo asignamos el ID del estado de nacimiento del empleado, lo encontramos en el catálogo adjunto en el archivo de alta. Municipio de nacimiento. En este campo asignamos el ID del municipio de nacimiento del empleado, lo encontramos en el catálogo adjunto en el archivo de alta. Delegación. En este campo asignamos el ID de la delegación del empleado, lo encontramos en el catálogo adjunto en el archivo de alta. Ruta de transporte. En este campo asignamos el ID del transporte que previamente capturamos en Ventuc. Escolaridad. En este campo asignamos el ID de la escolaridad del empleado, lo encontramos en el catálogo adjunto en el archivo de alta. Estudia actualmente. En este campo asignamos un 0 si el empleado no estudia o un 1 si el empleado sí estudia. Horario estudiante. En este campo capturamos la descripción del horario escolar que tiene el empleado. Es discapacitado. En este campo capturamos un 0 si el empleado. Tipo discapacidad. En este campo se captura el tipo de discapacidad del empleado en caso de que se haya capturado un 1 en el campo anterior. Los ID son los siguientes. 0, sin definir. 1, motriz. 2, visual. 3, mental. 4, auditiva. 5, de lenguaje. Zona económica. En este campo asignamos la zona económica, este es un campo obligatorio. Plantilla, este campo se queda vacío. Fecha de ingreso, en este campo se asigna la fecha de ingreso del empleado, respetando el formato de fecha, mes, día, año. Este campo es obligatorio por lo que se tiene que capturar. Fecha de baja, en este campo se asigna la fecha de baja del empleado si lo importamos con estatus baja. Respetando el formato mes, día, año. Fecha de prestaciones. En este campo se asigna la fecha de prestaciones del empleado, respetando el formato de fecha, mes, día, año. Este campo es obligatorio por lo que se tiene que capturar. Fecha siguiente evaluación. En este campo se asigna la fecha siguiente evaluación, respetando el formato de fecha, mes, día, año. Este campo no es obligatorio por lo que no se tiene que capturar. Fecha inicio de contrato. En este campo se asigna la fecha inicio de contrato, respetando el formato de fecha, mes, día, año. Este campo es obligatorio por lo que se tiene que capturar. Fecha vencimiento de contrato. En este campo se asigna la fecha vencimiento de contrato, respetando el formato de fecha, mes, día, año. Este campo no es obligatorio por lo que no se tiene que capturar. Maneja salario por tabulador. En este campo se asigna un 0 si no maneja tabulador, o un 1 si el empleado sí maneja salario tabulador. Salario diario. En este campo se asigna el salario diario del empleado. Este campo es obligatorio por lo que se tiene que capturar. Factor de integración. En este campo se asigna el factor de integración según la tabla de prestaciones que tenga asignado el empleado. Este campo es obligatorio por lo que se tiene que capturar. Variable diaria. Este campo no puede ir vacío. Si se desea que se calcule debe dejarse 0, o si el empleado ya tiene una variable diaria se captura el número, sin ningún carácter especial. Salario percepciones fijas.
Este campo no puede ir vacío, si se desea que se calcule debe dejarse 0, o si el empleado ya tiene una variable diaria se captura el número, sin ningún carácter especial. Tipo de nómina. Este campo no puede ir vacío. Asignamos el ID del tipo de nómina que está en el catálogo de nómina. Es muy importante que el ID que asignemos exista en el catálogo, si no existe marcará error la importación. Tipo de pago. En este campo se asigna el ID del tipo de pago del empleado. 1. Especie. C. Cheque. E. Efectivo. O. Otros. T. Transferencia. V. Vales de despensa. Registro patronal. En este campo se asigna el registro patronal que hayamos dado de alta en el catálogo de registros patronales. Este campo es obligatorio por lo que se tiene que capturar. Tabulador. En este campo se asigna un 1 si el empleado usará salario por tabulador o un 0 si el empleado no usara el salario por tabulador. Prestaciones. En este campo asignamos el ID de prestaciones que está en el catálogo de prestaciones. Revisar que todos los IDs existan en el catálogo de prestaciones. ID puesto. En este campo asignamos el ID del puesto que está en el catálogo de puesto. Revisar que el ID exista. ID turno. En este campo asignamos el ID del turno que está en el catálogo de turno. Revisar que el ID exista en el catálogo. ID departamento. En este campo asignamos el ID del departamento que está en el catálogo de departamento. Revisar que el ID exista en el catálogo. Centro de costo. En este campo asignamos el ID del centro de costos que se encuentra en el catálogo de centros de costo. Revisar que el ID exista. Clasificación. En este campo asignamos el ID de la clasificación que se encuentra en catálogos y tablas capital humano. Se tiene que revisar que el ID de la clasificación exista. Supervisor. En este campo asignamos el ID del supervisor que se encuentra en catálogos y tablas capital humano. Se tiene que revisar que el ID del supervisor exista. Contrato. En este campo asignamos el ID del contrato que se encuentra en catálogos y tablas capital humano. Se tiene que revisar que el ID del contrato exista. Reporta a. En este campo asignamos el ID del empleado al que el empleado a importar va a reportar. Se tiene que revisar que el ID del empleado exista. Campos definibles por el usuario. En los campos grupos, tablas, lógicos, numéricos, fechas y textos. Son campos que se preconfiguran para asignar datos del empleado que no existan en el catálogo inicial de alta de empleado y que se desee ingresar. Como por ejemplo el número de locker lo podríamos asignar en un campo tipo numérico. Campos crédito Infonavit. Estos campos son llenados si el empleado cuenta con crédito Infonavit. En el campo de fecha de inicio de descuento asignamos la fecha de inicio de descuento del crédito Infonavit respetando el formato de mes, día, año. Campo número de crédito. Se asigna el número de crédito Infonavit del empleado. ID tipo de descuento Infonavit. En este campo se asigna un 0 para porcentaje, 1 para cuota fija, 2 para veces suma. Valor de descuento. En este campo se asigna el monto del descuento o el porcentaje del descuento Infonavit. Número Fonacot. En este campo se asigna el número de préstamo Fonacot, si el empleado tiene uno. Sin ningún carácter especial, solo el número. Banco. En este campo se asigna el ID del banco que el empleado tenga asignado. Ese ID lo encontramos en el catálogo de bancos. Régimen de contratación. En este campo asignamos el ID del régimen de contratación al que pertenezca el empleado. Sindicalizado. En este campo asignamos un 0 si no es sindicalizado o un 1 si es sindicalizado. Grupo reloj. En este campo se asigna el grupo de reloj al que pertenece el empleado. Salario integrado. En este campo se asigna el salario integrado del empleado. Sin ningún carácter especial.